tienen información que la actual ministra de Salud tuvo reservas y se los planteó en cuanto a la adquisición de esos hospitales y en cuanto a la adquisición de algunos respiradores mecánicos, respiradores pulmonares, a ciertos modelos. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Y aún así, el gobierno ahí tiene una voz que se impone, que cuando ese hombre dice, se compra esto, se compra, aunque haya reservas de la ministra y sus asesores. Y eso ha ocurrido en esta ocasión. Esto más, Telenoticias tiene información que ya casi no toman en cuenta en este gobierno la opinión de Piedad Huerta, la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Honduras, porque se puso de acuerdo con el pensamiento de la ministra, que tenía reservas en cuanto a la compra de algunos modelos de respiradores mecánicos pulmonares y de hospitales. Entonces, las sospechas, fíjese bien, desde esa perspectiva y con esta información, usted me conoce a mí, yo no voy a atreverme a decir estas cosas. Lo que pasa es que no termino de decirlas tal como son porque no tengo los documentos aquí, pero posiblemente pronto los tenga. Pero hay que ir al encuentro, encuentro de los actores. Así es. Eso se resuelve con la ministra, con Marco Bourán, con Piedad Huerta. Eso se resuelve para dilucidar y que no quede esa duda, porque mire, al margen de todo... Pero ¿quiénes van a ir al encuentro de ellos? Son las instituciones del Estado que investigan. Por eso digo que es importante ir al encuentro de ese tipo de situaciones, al margen de lo duro que sea, porque yo comprendo que es duro para algún funcionario, más duro para otros que de repente son descubiertos, pero el que tiene algo que decir debe de avanzar en ese trago amargo de ser vilipendiado y cuestionado. Yo creo que es propio de la administración pública, de la función pública y de este tipo de coyunturas. Yo lo comprendo, pero sí hay que resolver. ¿Sabe por qué? Porque a veces este tipo de situaciones, que es importante tratarlas, distraen de elementos que tienen que ver con salvar vidas. El Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas también tienen que intervenir, porque cuando está clavado en el imaginario colectivo que un funcionario es delincuente, criminal o que es fascineroso y que ha cometido actos de corrupción, si la denuncia tiene sustento, deben las autoridades evacuar la misma para poder dilucidar si esto es así o no es así. Yo le he recomendado, fíjese que Gabriel Rubí es de mi pueblo, del Progreso Lloro. Antes de que él saliera yo le he recomendado, porque un día me llama y me dice, mira Omar, tengo un problema, estos precios de los insumos van incrementándose de manera exponencial y yo no sé exactamente qué hacer, porque si los compro a un precio mayor de lo que compré el primer lote, voy a ser cuestionado, señalado y todo el mundo va a decir que soy delincuente y que me robé ese dinero. Igualmente me estaban mencionando, por ejemplo, en el marco de la adquisición de estos alimentos del programa Honduras Solidaria, sí, el precio a que se compró, por ejemplo, el frijol hace 3 meses, hace 2 meses, es diferente ahora, y si se compra más elevado, producto de que el precio incrementó, ahí van a decir que la gente se está robando el dinero. Ese tipo de cosas es importante con hidalguía venir y exponerlo, porque después se dicen de otra forma y la duda está clavado por muy noble, eficiente y honesto que sea el desempeño del funcionario. Pero da la impresión que existe enormes falencias en comunicación institucional por parte del gobierno para despejar esas Pero dudas. Aquí no es falencia de comunicaciones. Los 120 respiradores que contrató Copeco, porque esta adquisición fue de Copeco. Mire, ahí les envió la ministra de Salud una carta que habían venido sin accesorios y que compraran esos accesorios porque están de adorno esos ventiladores. Es el mismo caso, por ejemplo, de las pruebas que vinieron sin los reactivos. Pero eso es importante debatirlo. Mire, si ese es tema de discusión, si eso entretiene, Renato,
hay que ir al encuentro de la verdad, hay que explicar. Si alguien se equivocó comprando esas pruebas incompletas o comprando esos respiradores incompletos, hay que aceptar eso y hay que adquirir lo que se necesita, porque mientras esto se convierte en un embrollo y en un conflicto de dimes y diretes, de acusaciones mutuas, de que uno dice que el otro es ladrón o que actuó de manera ilegal y el otro se defiende cuestionando como sesgada la posición de quien critica, quien audita o quien hace veeduría, yo siento que no salimos del bache, y en esas horas y en esos días que el debate se centra en ese tipo de temas, Renato, se muere mucha gente. Yo estoy consciente de eso, Omar, yo estoy consciente de eso. El problema es que son estas cosas las que desunen y no crean confianza en la gente. Ese es el problema, lo que hablábamos hace algunos minutos. Por eso hay que ir al encuentro de quien debe aclarar. Esa por lo menos es nuestra posición, y de que quien tiene que investigar y acusar, porque el asunto es que de nada nos sirve la denuncia si no va a haber deducción de responsabilidades. Quien haya metido la mano en la gaveta ahí para robar, quien haya ejecutado una transacción ilegal para beneficiarse particularmente o beneficiar a un empresario, debe de ser castigado con vehemencia, sin ningún tipo de reserva. Pero eso le toca al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas. Bueno, eso está totalmente claro. Y Omar recibió de parte de Marco Bográn, recibió que los primeros 2 hospitales vienen en segunda semana de julio, ya no en junio. Los primeros 2 vienen en segunda semana de julio, de 91 camas cada uno. Van a la par del tórax y de Leonardo Martínez. Uno más de 91 camas viene a finales de julio, va para Choluteca. Y 4 de 51 camas cada una vienen a principios de agosto y van para La Ceiba, Danlí, Santa Rosa de Copán y Juticalpa. Hay que darle seguimiento a eso. El Estado ha invertido ahí 2.000 millones de lempiras, Renato. Y hay que ir al encuentro de ese tipo de situaciones a fin de garantizar que lo que se tiene planificado se vuelve a una realidad. Yo le voy a decir con absoluta sinceridad, yo lo que más quisiera es que esos recursos invertidos en esos hospitales móviles tuvieran una utilidad estratégica en el marco de esta pandemia, y creo que es el deseo suyo, porque así solo es. Ahí creo que son más o menos unas 470 camas, más o menos unas 470 camas, y hay que buscar una manera de que las mismas sirvan. 470 camas son más o menos, según los cálculos del doctor Omar Videa, una respuesta a más o menos unos 5.000 contagiados, es decir, por cada 4.700 contagiados, nosotros necesitaríamos tener una respuesta para 470 personas en hospital. Esa puede ser una alternativa, y esperamos que pronto esta planificación que tiene Inves se haga una realidad. Yo lo motivo a